vamos a tener una predicación que tiene como título ¿Vivirán estos huesos? Amén. Entonces vamos a comenzar con este tema. Como ya lo dije, el título ¿Vivirán estos huesos? Entonces, muchas personas creen que el Antiguo Testamento y el Nuevo traen mensajes diferentes. Yo he escuchado personas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento, según ellos, era un Dios de violencia, de venganza, de guerras, y el del Nuevo es un Dios de paz. Pero lo que pasa es que ellos no entienden que estos dos testamentos hacen parte de un todo y se complementan perfectamente. Amén. La gente, incluso algunos creyentes, han olvidado que el apóstol Pablo dice a Timoteo que toda la escritura es apta para enseñar, para redarguir e instruir en justicia. O sea, todo tiene una razón de ser. Solamente que cuando la Biblia se mira con ojos intelectuales o de razonamiento humano, no se entiende, porque fue inspirada por el Espíritu Santo y lo espiritual hay que discernirlo desde lo espiritual. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de toda la escritura, no está hablando solamente del Nuevo Testamento. Pues para el momento en que Pablo le escribe esto a Timoteo, hasta ese momento solo se tenía, digámoslo así, lo del antiguo. Lo de nuevo hasta ahora se estaba escribiendo. Amén. Y entonces cuando se refiere a toda la palabra, es a toda la palabra, al Antiguo y al Nuevo Testamento. En parte estaba legitimando lo que ya estaba escrito, pero también profetizando acerca de lo que se iba a escribir, como es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos relata historias reales o literales que Dios permitió con un propósito. Amén. Porque revelan principios espirituales que son trascendentes para las personas del pueblo de Dios, para las personas de fe, para el creyente verdadero. Eso es lo que tenemos que mirar. Tiene principios espirituales, amén, que tienen que ver con todo el contexto de la Biblia. Es decir, tienen directa relación con todos los tiempos y en especial con el tiempo que estamos viviendo. Cada escrito que se dio en una época tiene una razón de ser en ese mensaje completo que es la palabra, la verdad del Señor. Entonces vamos a leer en el libro del profeta Ezequiel y vamos a leer el capítulo 37. Es bien interesante, vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Amén. Indudablemente que esa experiencia que Dios le da al profeta Ezequiel hace referencia en aquella época a un lugar físico, digamos, al pueblo de Israel. Pero es que tenemos que entender que el pueblo de Dios estaba representado por ese pueblo de Israel, amén, en aquella época. Pero ese no es el único, como dijéramos, contexto que tiene Israel. Israel también es el pueblo espiritualmente de Dios, el pueblo que es de Dios. No solo para esta vida temporal, sino para la eterna. El pueblo de Dios, el Israel espiritual, que está formado no literalmente por los israelitas, sino por los que dentro de los israelitas creyeron a Dios y obedecieron y esperaron la venida del Mesías a morir en la cruz para vida eterna. Y complementado con los creyentes después de Cristo, o sea, la iglesia. Entonces dice que de los dos pueblos, él hizo uno. A ese Israel es que se refiere Dios. Amén. Ese es el Israel de Dios, digámoslo así. Entonces, tenemos que entender eso. Corresponde también a nosotros, a la iglesia. La mano de Jehová que vino sobre el profeta
representa la unción de Dios, el poder de Dios, y lo llevó Dios al profeta, pero no lo puso como predican los de la prosperidad. No, es que usted es el hijo del rey, usted tiene que estar en lo mejor, en la riqueza, en la abundancia. Amén. Ezequiel verso 1. Amén. No lo puso en un sitio lujoso, ni el más paradisíaco, ni nada. Amén. Lo puso en un lugar bien triste, en un cementerio donde había ¿qué? Había huesos. Era un campo de dolor, dice en una canción que hicieron con base en eso. Vamos a mirar el verso 2. Ezequiel, capítulo 37, verso 2. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Se harán huesos secos. Multitud de muertos. Amén. Esos huesos secos representan más que una época de crisis, más que una época de lamento, de dolor, de enfermedad. Esos huesos secos lo que representan es el fin de la vida. Amén. El fin de todo. Donde ya no hay ni fuerzas, ni ánimo, ni esperanza, nada. Amén. Hay, en otras palabras, que entender, no hay vida. Ya no hay nada que hacer porque no hay vida. Y una cosa interesante es que la gente siempre habla de la muerte física, pero acordemos que Jesús habló de muertos espiritualmente. Cuando le dijo al joven que le dice, sígueme, y el joven le dice, deja que entierre a mi padre. Y él le dice, dejad que los muertos entierren a los muertos. Hay una muerte física. Y esa multitud de huesos significa muerte física, muerte espiritual, digo. Hay una muerte física, pero hay una muerte espiritual. Amén. Y miremos el verso 3. Dice así, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Amén. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. ¿Sería que Dios le estaba buscando información al profeta? ¿Sería que Dios no sabía si iban a vivir o no? Cuando le pregunta al profeta, no. Él le hace pregunta porque él quería que el profeta tuviera clarito la soberanía de Dios. Amén. Por eso, ¿y desde dónde iba a contestar el profeta? Amén. Y el profeta lo tenía claro, dice, él lo sabe todo. Dios quería demostrarle, o mejor, quería que el profeta estuviera entendido en que él no era cualquier personaje, Dios no era cualquier personaje, sino que era omnipotente. O mejor dicho, en otras palabras, que él tiene una palabra creadora. Amén. Que él tiene una palabra creadora. Amén. Su palabra es omnipotente, más que creadora. Sí, creadora, que la palabra tiene poder para hacer lo que dice. La palabra de Dios. Porque hay unos que andan chuecos con la confesión positiva, creyendo que nuestras palabras tienen poder, y eso no es así. La palabra de Dios sí tiene poder, porque Dios es omnipotente. El verso 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amén. O sea, no le dijo, declara que los huesos van a vivir. Que es otro error que enseñan los de la prosperidad. Declaro, decreto. No, le dijo, profetiza. O sea, Dios le dio la autoridad y le dijo qué decir. Amén. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová.
No le dijo, oíd palabra del predicador o del apóstol o del iluminado. No, dijo, oíd palabra de Jehová, porque la palabra de Jehová, la palabra de Dios es la creadora. Amén. El verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Quién hace entrar espíritu en ellos? El Señor Dios. Y miremos una cosa, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Este espíritu, esa palabra espíritu está con minúscula, porque hace referencia al espíritu que trae vida. Cuando Dios creó a Adán, dice que hizo el muñequito de barro y le sopló aliento de vida. Es el espíritu de Dios. Amén. Que hace mover, que hace dar vida a lo humano, a lo material. Es el mismo espíritu que puede hacer que, pero no es el espíritu en sí, el Espíritu Santo. ¿Cómo me explico? El espíritu que trae ese aliento de vida, que aquí lo llamamos espíritu con minúscula, es el Espíritu Santo. Pero no es que el Espíritu Santo llenó la vida de Adán. ¿Soy claro? Tuvo espíritu para moverse, para ser un ser racional, amén. Pero el Espíritu Santo nos da vida espiritual para la eternidad. Amén. Entonces le dijo que él traería espíritu sobre esos huesos. Y vosotros, sobre vosotros, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Entonces, cualquiera que hubiera visto esa escena, habría dicho, pero ¿cómo? Estos huesos resecos, retostados ahí del sol al agua y al sol y a la intemperie. Eso es loco. Eso están locos. Eso no. Porque en la razón no caben las cosas de Dios. Y cuando nosotros tratamos de explicar desde la razón cosas, nos quedamos corticos en la explicación. Amén. ¿Para qué? Cualquiera podría decir, ¿y para qué le hablan a unos huesos secos? Eso es de locos. ¿Cómo se les puede hablar a unos huesos muertos si no tienen capacidad de oír? Pero es que esto está evidenciando lo sobrenatural de la palabra de Dios, lo omnipotente de Dios. Amén. Hoy en día también sucede lo mismo. Amén. Hay gente que se desanima cuando las cosas no se dan desde su razón. E incluso gente que dice creer, quiere que Dios haga a su manera. Y les queda difícil creerle a Dios. No, pero ¿cómo así el Señor? ¿Cómo me va a decir eso? No. Amén. Y entonces hay mucha gente sin fuerzas espirituales. Gente que supuestamente cree. Y comienzan, bueno, ¿y para qué voy a la iglesia? Si siempre es lo mismo. Siempre el hermanito está allá hablando de los frutos del Espíritu. Y no sé. Ay, o otros, ay, pero voy a la iglesia y me profetizan, o profecía y profecía, o allá cantando los mismos cánticos de nuevo. Entonces, ay, viejos, hay canciones de 2 siglos atrás. ¿Y por qué hablan así? Sencillamente, porque aunque están en una iglesia, están ignorando el poder de la palabra de Dios. Y claro, si van a un lugar donde 2 horas cantando y 2, 3 minutos leyeron un párrafo de la Biblia y medio lo explicaron desde ¿usted qué piensa? ¿Y usted qué piensa? ¿Y usted qué piensa? Cuando eso no es así. El que enseña en la iglesia, el que explica o el que predica tiene que tener el Espíritu Santo, esa autorización que le da aquí Dios a Ezequiel de qué y cómo decirle a los huesos. O sea, no es cualquier hablador. Si el predicador está ungido por Dios, ha sido llamado a ser maestro y profeta y siervo, va a haber unción. Amén. Entonces, el verdadero creyente va a aprender o vamos a aprender y estamos aprendiendo a valorar el poder de la palabra de Dios, que no es cualquier Dios. Amén. Y continúa el capítulo 37 de Ezequiel diciendo así en el verso 6.
Dice, y pondré tendones sobre vosotros. Mire, describe todo el proceso que él iba a hacer. Y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, otra vez con minúscula, porque es espíritu de vida. Amén. Y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. O sea, le está hablando a gente que iba a tener vida para creer en Dios. Amén. Y sabréis, o por lo menos para saber que el que había hecho eso era Dios. Amén. Y dice el verso 7, y profeticé. Aleluya. Y profeticé, pues como me fue mandado. El profeta o el predicador tiene que hacer las cosas como Dios las dijo. Amén. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor tremendo. Eso está mejor que una película de Steven Spielberg y sus efectos especiales. Imagínense eso. Un campo lleno de huesos secos. Y cuando el profeta da la palabra que Dios le dio, comienza a temblar todo y un ruido. Y sigue diciendo, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. No fue que el hueso del cuerpo de otro se juntó con el hueso de un cuerpo. No, cada hueso con su hueso. Así estuvieran desparramados. Amén. Qué impresionante. Dice, uy, es que es impresionante. Pero eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Por eso es bueno creerle a Dios. Amén. Porque lo que es increíble, imposible es posible para Dios. ¿Y cómo no obedecerle si Él es capaz de hacer eso? Aunque muchas veces desde la razón o la lógica humana nos parezca ilógico o incomprensible. El verso 8 dice, y miré y aquí, mire, dio la palabra y cuando volvió a mirar, he aquí tendones sobre ellos. Amén. Y la carne subió, o sea, tal como Dios le dijo que diera la palabra. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero había una situación, ya estaban los muñequitos otra vez como Adán antes de que Dios le infundiera soplo de vida. Hay una cosa, cuando nos morimos, nos vamos, según la teología, somos seres tripartitos, de tres partes. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando nos morimos, el cuerpo, estos tres elementos se separan. El cuerpo pierde sus funciones y muere. El alma va al lugar que Dios le tiene para mientras. Si creyó, será levantada el día que Cristo venga. Si murió sin creer, irá a esperar el juicio final. Y el espíritu, como es el aliento de vida, vuelve a Dios, que ese su función es mantenernos con vida. Amén. El espíritu, el aliento de vida vuelve a Dios porque es de Dios. Amén. Pero en el ser humano creyente, estos tres tienen que estar unidos por el Espíritu Santo para que todos formen una unidad, así como el Padre, el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, como dice Cristo. Amén. En esa unidad, no estoy negando al Padre ni al Hijo ni al Espíritu, ni estoy en contra de ninguna teoría doctrinal, porque hay un montón de cosas que quieren enmarcar a Dios. Es que es así. Resulta que Dios, como es tan inmenso, no cabe aquí en el razonamiento. ¿Vale? Pero lo que Dios quiere es eso, que estos tres, espíritu, alma y cuerpo, estén unidos de una manera tal por el espíritu de Él, por la misma presencia de Dios, que sean habitación, templo de Dios en el espíritu. Amén. Entonces, es que es bien interesante. Amén. El profeta viendo todo ese proceso de lo que Dios le había dicho. Pero no tenían vida estos cuerpos, estaban ya formaditos. Así como cuando una persona recién murió, ¡ay, quieticos! Y entonces él le faltaba algo. Mire lo que dice el verso 9. Y me dijo,
profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, está hablando al aliento de vida, digámoslo así. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, y ahí sí aparece con mayúscula, ahí se está refiriendo al espíritu que da vida. ¿Cuál es el espíritu que da vida? Según la Biblia, el Espíritu Santo es el que da vida. Amén. Profetiza y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El espíritu que va a entrar en los muertos para darles vida es el que está con minúscula, porque es el aliento de vida. Pero el espíritu que iba a traer ese aliento de vida sobre esto era el Espíritu Santo. Por eso está con mayúscula. Amén. Es el espíritu que da vida. En otras palabras, el Espíritu Santo de la palabra. Es decir, Cristo en la dimensión espiritual, que tiene el poder para dar vida a los muertos, pero también tiene el poder de darle vida a los muertos espirituales. Amén. ¿Qué le dijo el Señor al profeta? Profetiza, profetiza, profetiza. Anuncia, anuncia, anuncia. Habla, habla, predica, en otras palabras, predica. Él le había preguntado, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué le había hecho el profeta? Tú lo sabes. En ocasiones el ser humano se pregunta, ¿pero por qué esto? Dios sabe por qué. Amén. ¿Por qué aquello? Dios tiene una razón. Amén. Y de pronto no podemos, los creyentes en el Señor no podemos responder, pero Dios sabe qué hacer con cada uno de nosotros y en cada circunstancia, porque es el Señor de las circunstancias. Él sabe por qué permite ciertas cosas en nuestra vida, porque nos está moldeando como piedras vivas para edificar su iglesia. Y hay gente que dice, ay, pero Dios, ¿por qué permite, por ejemplo, eso de esos pastores equivocados o falsos? Porque es que Él quiere que cada persona se dé cuenta de qué está en la verdad y quién no, a la luz de la palabra escrita. Amén. Ay, pero Dios, ¿por qué permite eso? Hay un propósito. Y el que está en Cristo va a ir entendiéndolo. Amén. Segundo, cuando creemos a Dios y obedecemos su palabra, entonces vamos a entender las cosas. Y miremos cómo pasó con el profeta. Él creyó a la palabra, dio la palabra, obedeció a Dios y mire lo que pasó. El verso 10 dice, y profeticé como me había mandado. Amén. Y entró espíritu en ellos. Amén. Miren, muchos creyentes en ocasiones se sienten como esos huesos secos, sin vida, sin tendones, sin piel, acabados, amontonados, temerosos, miedosos, hundidos en la situación, humillados o acobardados o agotados espiritualmente. Hasta se han olvidado de las promesas del Señor y de los milagros que Dios ha hecho en sus vidas. Pero cuando Dios determina algo, cuando Dios ha dado su palabra, todos los huesos secos se pueden volver a vivir, porque para Él no hay nada imposible. Por eso Job decía, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Esa es una declaración de fe, de un hombre de fe. Amén. Sabemos que hay una guerra espiritual y las tinieblas quieren destruir la fe. El diablo para robar, matar y destruir la fe. Y eso es lo primero que ataca el diablo, es a través del ánimo, de la seguridad, sembrando duda. Amén. Sembrando inquietud, inconformidad. Y después trae confusión para destruir la fe que tenemos en Dios y en sus promesas. Pero terminemos de leer el verso 10. Dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritus en ellos, y vivieron y estuvieron a sus pies un ejército grande en extremo. Amén.
el enemigo quiere que las personas duden. Amén. Y siembra dudas. ¿Cómo hizo con Eva? Con la duda. Amén. Y entonces comienza la persona a razonar. Ay, pero Dios me ha hecho promesas, pero no se han cumplido. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios según la Biblia? La fe, creerle. Los ejemplos bíblicos del Nuevo Testamento, hay muchos ejemplos donde la fe se hace evidente. Amén. Cuando se curó al sirviente del centurión, que le dijo, tienes grande es tu fe, o a la mujer que también le dijo, ni aún en Jerusalén he hallado tanta fe, porque la fe es la que mueve la mano de Dios, pero entonces por eso el enemigo viene a sembrar duda. Amén. Y a hacer que se piense así. Ay, pero si no si no se cumple. Ay, pero yo ya casi no voy, porque es que ¿a qué voy si siempre es lo mismo? No hay ánimo, no hay nada nuevo. Esa iglesia es como tan rutinaria, todo tan apagado. Pues hermano, déjeme decirle, quienes se sienten así no están confiando en el Dios de la Biblia, que es capaz de hacer unir los huesos muertos, ponerle tendones, ponerle músculo, ponerle carne, ponerle piel y darles vida. Amén. La gente, el enemigo quiere que la gente se quede en el muro de los lamentos, llorando, ay, no, declarando derrota. Amén. No confiando, no teniendo la certeza en el que dijo y que es alguien que no miente porque es Dios. Amén. Y de verdad que así no se puede vivir. O sea, en bancarrota espiritual podríamos decirlo, no se puede vivir. Las personas necesitamos creer. Amén. Para salir de esas lamentaciones y vivir esa vida abundante que no tiene que ver con lo material solamente. Amén. Sino esa vida donde realmente podemos valorar el poder de la palabra de Dios. Amén. Esa vida que es el resultado de la fe y mantener esa fe. Amén. Nuestro estado espiritual debe ser un estado de fe, de esperanza, de seguridad, porque el que dijo no miente. Así es la verdadera dimensión del Espíritu Santo, donde todo lo llena el Espíritu de la palabra de Dios. Amén. Mire, en la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 5, nos hace esta declaración que es una realidad para el creyente. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Cuando Eva comió del fruto, dice, y vio que era bueno y árbol codiciable. Y vio que era bueno. Amén. Entonces, ¿cómo debemos andar si somos cristianos de verdad? Por fe en Dios, en su palabra. La Biblia dice que Él nunca nos dejará, que lo que esté en su mano nadie lo arrebatará, que a los pajarillos no le falta su comida, mucho menos a nosotros que nos compró con sangre. Amén. Ni el vestuario. Amén. Entonces, debemos andar con fe en su palabra. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cómo obtener la fe? Sencillamente la respuesta nos la da Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otra versión que dice, así que la fe viene por el oír y el oír por creerle a la palabra de Dios, por creer a la palabra de Dios. Entonces, no se puede hacer una exclusión o una negación o negar la acción del testimonio de Jesucristo y de la palabra. Amén. Dios habla en la iglesia y lo hace a través de las predicaciones, de la exposición de su palabra, cuando está fiel al propósito de Dios. Amén. Pero también Dios habla por su Espíritu Santo. Dios muestra su poder a través del don de los milagros, los dones de sanidades, los dones de discernimiento. Todo eso es que es para eso.
No es para ser rico a una organización, ni para que la gente, ay, abra los ojos. No, es para que creamos. Por eso, la predicación de la palabra o la guianza del Espíritu Santo, sobre todo la predicación, no puede ser reemplazada por programas o dinámicas sociales. Yo recuerdo una iglesia, después de que yo volví de Argentina a Bogotá, fui a la iglesia donde siempre íbamos, al culto de jóvenes que eran los sábados. Y dije, me voy a olvidar de todo lo que yo sé de la Biblia o de la dinámica. Yo vengo a alabar a Dios. Y estuvo un ratico lindo de adoración, de alabanza al Señor. Pero después, cuando siguió el desarrollo normal del culto, entonces dicen, bueno, y ahora viene lo más esencial. Yo dije, uy, la predicación, qué bueno. ¿Vale? No, ahora, hoy no tenemos predicación, hoy hay un concurso de dibujo. Yo, ¿hello? ¿Estamos en una iglesia o en un club social? Pensé para dentro de mí. Y bueno, hicieron el concurso de dibujo y yo decía, Señor, ¿cómo esta gente estos jóvenes van a vivir una vida buena? Amén. Si no tienen la palabra tuya. Amén. Si la palabra es la que ilumina el camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Y lo más interesante, bueno, lo más terrible es que el dibujo que ganó fue el dibujo creo que de un pato, de un ave. Y yo, ay, Señor Jesús, ¿cómo salió esa gente? Lo poquito que se había disfrutado en la alabanza se diluyó. Amén. La gente a veces dice, las iglesias que no creen mucho en el don de la profecía, dicen, no, es que no todo puede ser profecía. Pero déjeme explicar una cosa. Todo en Dios es profecía. Claro, no tiene que ser dada como se da el don de profecía en algunos lugares. Amén. Y vuelvo a decir, todo en Dios es profecía. Todo en Dios es profecía porque la Biblia es profecía. La Biblia, la palabra de Dios, el testimonio del Señor Jesucristo, es el espíritu de la profecía. Amén. Dice la Biblia, dice que tenemos pues la palabra profética más segura. ¿Y esa cuál es? La Biblia. Amén. Entonces, quien desecha la palabra de Dios, desecha a Cristo. Y aún la profecía hablada tiene que estar conforme a la palabra escrita, la palabra profética más segura. Pero quien desecha la palabra profética, la Biblia, está desechando la palabra de Cristo. Mire, hoy en día hay un gran, digámoslo así, ataque contra la Biblia. Lo que lucharon los reformadores por devolverle a la Biblia la autoridad que Dios le ha dado como palabra de Dios, como profecía de Dios, ahora en las iglesias lo están quitando. Amén. La Iglesia Católica le había quitado la autoridad a la Biblia y había puesto en lugar los dogmas y las tradiciones. Pero los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, Juan Hus y todos ellos, Pedro Baldo, Savonarola y todos ellos lucharon por darle a la Biblia el estatus de autoridad por ser palabra de Dios que debe tener. Pero hoy en día en muchos lugares se le está quitando. ¿Cómo? Más de una iglesia que está equivocada doctrinalmente está diciendo es que la Biblia está mal traducida. Amén. Ahora, si uno mira, esas son afirmaciones muy equivocadas, porque en la mayoría de traducciones que hay hoy en día, el sentir es el mismo. Ayer creo que le decía a mi esposa, le hacía una mención de todas las traducciones bíblicas interesantes y correctas que hay, que en vez de sembrar duda, lo que hacen es enriquecer los textos para hacernos los más entendibles. La Biblia, palabra de Dios para todos, la Biblia, Dios habla hoy, la Biblia, palabra del Dios viviente y muchas otras más. No se contradicen, lo que hacen es enriquecer al texto para hacernos lo más comprensible. Pero cuando alguien está diciendo, no, es que está mal porque el nombre de Jehová no es ni el de Yahvé, ahora es tal, o no debemos decir Jesús, sino Yahshua, y no sé, están equivocados. Amén. La palabra de Dios sigue siendo la palabra profética más segura. Amén.
Pero el diablo quiere sembrar dudas a la palabra de Dios para que así la gente no crea y así tampoco acepte las promesas, sino que acepte cualquier cosa. Esa duda, la incredulidad y también la falsificación de la verdadera profecía, porque la profecía y los demás dones tienen que llevarnos a adorar a Dios, si no, no sirven para nada. Una profecía que solo te hable de te voy a dar carro, casa, beca, te voy a dar un buen marido, una buena esposa, tú vas a tener mucho dinero. Eso no es el objetivo de Dios. Ahora, Dios sí nos puede anunciar cosas terrenales, pero no es el único objetivo de la profecía. El objetivo es que conozcamos a Dios, aun que nos esté hablando de las cosas materiales, pero que nos lleve a conocerlo y a valorarlo a él. Que si es capaz de darnos cosas materiales, con mayor razón nos va a dar las cosas espirituales. Amén. Porque si no, si no hay palabra que lleve a Dios, simplemente será un don bueno, no un don, será un espíritu de adivinación. Ay, me dijeron que iba a tener mucho dinero y sí, ¿será que sí? Puede que sea, puede que no sea, pero eso lo lleva a Dios. Si la Biblia me dice, principio de todos los males es el amor al dinero. Y entonces, cuando ese espíritu de adivinación, ¿qué hace? Confunde a la gente y comienza a sembrarle duda. Y entonces después va a decir, no, todas esas iglesias no sirven para nada. Amén. El pueblo de Israel estaba muerto. Amén. De manera que el profeta, espiritualmente hablando, el profeta Ezequiel, Dios no lo podía enviar a que hiciera una escuela de padres o a que hiciera un congreso de alabanza. Amén. O a que hiciera un encuentro, como ahora dicen, de los líderes. No, no, no. ¿Qué le dijo? Estamos hablando de muerte espiritual. Dios lo llevó a un campo de huesos secos para ejemplificarle la condición espiritual de los creyentes. Y le dijo, profetiza. Porque Dios, cuando anuncia lo que Él quiere, se hace. Amén. Y estuvieron a sus pies una grande multitud. Amén. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu Santo. ¿A través de quién? De Cristo. Entonces nosotros estábamos muertos y hay que renacer a esa vida nueva. Ese es el mensaje también para toda la iglesia de hoy. La gente, aunque se dice creyente, tenemos y tienen que salir de las lamentaciones y pasar al nivel de la fe, a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Porque cuando pasamos a ese nivel de fe, de buscar las cosas espirituales, estamos obedeciendo y creyendo a Dios y mirando por fe, no visualizando, mirando por fe la realidad a la que hemos sido llamados, la tierra prometida, espiritualmente hablando, que es la vida eterna. Amén. Y entonces, como le creemos a Dios, viene la victoria porque pasamos al nivel de los decretos de Dios, no del hombre, de los decretos que han salido de la boca de Dios, que dijo, sea la luz, y así fue. Amén. Ahora bien, ¿qué pasó cuando Ezequiel profetizó? Ya lo dijimos, hubo un ruido y los huesos se juntaron. Y luego vino la vida por el poder de Dios. O sea, esos cuerpos que quedaron formados, cuando él dijo, espíritu ven de los cuatro vientos, cuando llamó al Espíritu Santo, por orden de Dios, y el Espíritu sopló sobre esos cuerpos, tuvieron vida. Amén. De igual manera, cuando nosotros creemos a la palabra que ha salido de la boca de Dios, esa palabra actúa y hace la obra para la cual Dios la envió. Porque nos habla en Isaías 53:11, creo que es, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo la mandé a hacer, en otras palabras. Amén. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es contundente, es nuestro Señor Jesucristo, como dice en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo. Jesús no falló. La palabra no falla. Amén. El Espíritu, cuando da la palabra, el Espíritu Santo, no va a fallar. Es más, por eso el Señor Jesucristo nos autoriza en Mateo 7:7.
dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Y lo confirma, lo ratifica diciendo en el verso 8, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca, halla. Amén. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dijo nuestro Señor Jesucristo también en Mateo 28, 18. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, miren lo que dijo Jesús: toda potestad, o sea, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad, poder, autoridad, derecho, todo. Amén. De manera que Dios es poderoso para hacer más de lo que nuestra mente alcance a comprender. Amén. Cuando las cosas son conforme a su voluntad. También en Efesios capítulo 3, verso 20 dice: y a aquel, ¿y quién es aquel? Es Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, aleluya, que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo. Amén. En el creyente. Amén. Entonces ahí podemos preguntar, ¿quién es el poderoso? Y aquel que es poderoso, ¿quién es el poderoso? Jesucristo el Señor, porque toda potestad la ciudad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Jesucristo, que es Dios. Y ahí no estoy negando ni al Padre, ni es Dios, porque Jesucristo es Dios. Lo que pasa es que la gente se complica y se quieren entenderlo todo sin que Dios se lo revele, y sus apreciaciones se quedan pequeñas, las de cualquier ser humano. ¿Y qué le ha dicho el testimonio, la palabra de Jesucristo? Que lo va a sacar adelante. Amén. Y créalo, porque lo va a hacer así. Porque Él es el único que nos va a dar vida. Sí, créalo. Porque Él es el único que puede darnos vida, aun que estemos secos, aunque estemos en los huesos secos, como en los tiempos de Ezequiel, espiritualmente hablando. O aún físicamente, como decía Job: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Amén. ¿Qué se necesita hacer? Que el Espíritu Santo nos dé vida. Por eso hay que llenarnos del Espíritu. Ya tenemos el aliento de vida. Ya entramos por la puerta que es Cristo. Ahora necesitamos llenarnos del Espíritu. Ya fuimos bautizados, recibimos las arras del Espíritu. Ahora dejemos que esa plenitud, esa, ¿cómo es? La llenura del Espíritu se manifieste. Amén. Que el Espíritu de vida pusiera vida en esos huesos secos. Amén. Puede que alguna persona puede estar seco espiritualmente hablando. Otro puede estar extremadamente seco o vacío. Pero si viene el Espíritu Santo y le habla y le llena y le toca, le dará vida. Y entonces espiritualmente tendrá tendones, carne y piel, será esa nueva criatura espiritual que tendrá vida eterna en Cristo. En otras palabras, vendrá a una, como dijéramos, a una nueva experiencia, a una nueva medida de fe, a un tiempo nuevo de seguridad en Dios. Si usted o yo necesitamos mayor fortaleza espiritual, ¿qué podemos hacer? Pues buscar comunión con Dios. Amén. Buscar y pedir que el Espíritu Santo nos llene de esa vida que es el poder de Cristo.
Miren, no podemos conformarnos con que yo llegué, acepté a Cristo y voy un rato a la iglesia o leo o estoy conectado un rato. No, yo tengo que estar pidiendo, así como pido y me preocupo porque todos los días haya pan en la mesa o tengo que ir todos los días al trabajo o a mis labores o a mis oficios en la casa. No puedo dejar de hacer esas cosas o no podemos. En esa misma medida, así como necesito respirar, en esa misma medida necesitamos pedir que el Señor nos llene. Amén. Que haya esa comunión del Espíritu con el cuerpo. ¿Cuál es el Espíritu Santo? ¿Y cuál es el cuerpo? Usted y yo, que somos la iglesia. No hay nada que el poder de Dios no pueda hacer. Todo lo puede hacer. Hasta dar vida, como lo mostró ahí en la profecía que nos muestra Ezequiel. Y no solo Él puede actuar materialmente, sino que tiene la potestad de darnos vida eterna. Amén. No debe la persona quedarse en las lamentaciones o pensando en la enfermedad, en lo grave que es. Es que me dijeron que tenía esto, más esto, más esto y más esto, y que hizo metástasis y que no sé qué. Mire, si el Señor se lo quiere llevar, gloria a Dios, porque allá no va a haber dolor. Pero así haya hecho la metástasis, que haya hecho la enfermedad que sea, cuando Dios le dice retrocede, tiene que retroceder. Amén. Cuando Dios quiere darle vida, por más que la muerte esté ensañada, se tiene que ir. Amén. Pero lo único que hay es que creerle, entrar en esa dimensión de la fe. Y a veces pensamos, ay, pero necesito una fe. Mira, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice la palabra, le dirías a este monte, quítate y échate al mar y se iría. Amén. Hay que entrar en el nivel de tener fe, pero fe en la palabra de Dios. Esa fe que viene por el oír de la palabra de Dios, de la palabra del Espíritu de vida, de la palabra de Cristo que tiene toda potestad. No se puede seguir pensando siempre en el tropiezo o en la enfermedad o en el obstáculo. Amén. No se puede vivir siempre sintiendo envidia de lo que otros tienen o de las o estar confiando en cosas ocultas. Ay, es que me pusieron una maldición, me hicieron una hechicería. Eso no tiene poder delante de Cristo. Amén. Porque Cristo es el fin de toda maldición. Amén. Ahora, aún es tiempo de creerle a Dios. Porque todo yugo se pudrirá, sea de brujería, sea de cualquier amarre satánico, sea de cualquier vicio, sea de cualquier tipo de esclavitud del que sea. Amén. Se rompe, se pudre por el poder de la palabra de Dios, porque Dios así lo ha dicho. Mire lo que dice en Isaías, capítulo 10, verso 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. ¿Quién quitó las cargas y los yugos? El poder de la unción. ¿Y qué es unción? Es la presencia de Dios. La unción es el poder de Dios. Amén. El poder de la unción. ¿Y cuál es la unción? Es el obrar poderoso del Espíritu de la vida, el Espíritu Santo. Amén. Porque Dios lo dijo así y así es. En primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice de la siguiente manera: hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿A quién? Al enemigo, al que trae el mal, al que trae la enfermedad, al que trae la muerte. Y lo habéis vencido. Amén. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Qué hermoso. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo es más poderoso que el que nos ataca, que el enemigo. Amén. O que las potestades, principados y todas esas huestes de maldad. Todo eso no tiene el mismo poder que tiene Cristo. Cristo tiene todo el poder, es más poderoso que todo eso. Amén.
Cristo, tu Señor y mi Señor, es el más poderoso que el que nos ataca, el que nos combate. Dios es más poderoso que toda dificultad, que todo problema y que toda enfermedad. Amén. ¿Qué leíamos allá en Isaías? Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de su unción. Pues ese tiempo llega a la persona cuando le cree a Jesús, cuando cree la palabra de Dios, cuando puede entender que Dios profetizó a través de Ezequiel y se dio lo que él hizo, lo que él dijo, lo que Dios dijo. Amén. ¿Por qué? Porque está en la dimensión del Espíritu. ¿Y cuándo comenzó esa dimensión del Espíritu? Si en el Antiguo Testamento solo se manifestaba el Espíritu Santo a través del profeta, o a través de algún rey, o a través del sacerdote. Pues comenzó el día de Pentecostés. Amén. Cuando los verdaderos creyentes, los 120, mira, a Jesús lo habían seguido multitudes, 5,000, 3,000, pero por lo material, por los panes y los peces, como él se lo dijo. Pero habían 120 que estaban haciendo lo que él les dijo: no se vayan de Jerusalén, Hechos capítulo 1, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Amén. Y el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y los llenó. Eso es lo que tiene que buscar el creyente. Que ese Espíritu Santo que nos separó cuando creímos en Cristo, que nos selló, ahora nos llene. Amén. Como parte de ese verdadero remanente fiel. Amén. Que es la iglesia de Cristo. Por tanto, este es tiempo de buscar la unción. Es tiempo de creerle a la palabra de Dios que ha salido de su boca. Amén. Y eso no es fanatismo, es un cristianismo vivencial. Hay una guerra espiritual con las tinieblas, con las dudas, con el materialismo, con la sociedad de consumo, con todo eso. Amén. Porque eso, en esa dimensión se mueve el mundo material. Pero usted y yo debemos estar siempre bajo el creerle a la palabra de Dios, bajo la cobertura de la unción de Dios, del poder de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, en Romanos 4:17, dice así, dándonos un ejemplo de alguien que le creyó a Dios. Amén. Dice, refiriéndose a Abraham: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Dios le había dado una promesa a Abraham y Abraham creyó, por eso se llama el padre de la fe. Él creyó que le puede dar vida aún a los muertos, así como nos lo está explicando Ezequiel en el capítulo 37. Y que Dios llama a las cosas que no son como si fueren. Cuando le dice, profetiza esos huesos y vivirán. Estaban llamando lo que no era como si fuera. Amén. Gloria al Señor. Es decir, las cosas se hacen porque Dios las dijo, las determinó. Amén. Y Él tiene una cosa bien linda, y es que nos las hace saber a los creyentes antes de que sucedan, para que entendamos su poder, su grandeza, su amor. Amén. Su misericordia. Y para que entendamos a quién tenemos de nuestro lado. Amén. Y hablando de Abraham, en este mismo capítulo 4, el verso 18, 4 de Romanos, el verso 18, dice así: él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes. Amén. Usted y yo debemos creer esperanza con esperanza. Él creyó esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, en otras palabras. Amén. ¿Qué significa eso? Sencillamente tuvo fe. Le creyó a la palabra que Dios le había dado. Así todo lo que usted le diga al Señor, o todo lo que le hable aún por la palabra escrita, aunque usted vea las circunstancias al revés, va a ser como Dios lo dijo, porque Él no miente. En el verso 19 dice, y no se debilitó en la fe. Amén.
considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Mire eso, tremendo. Eso se queda uno impresionado con esa vivencia de Abraham. Amén. No se debilitó. Pero no solo eso. Había otro elemento negativo más en contra. Dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. Amén. Por eso creyó esperanza contra esperanza. Él era casi de 100 años ya prácticamente. Y su mujer había sido estéril toda la vida. Amén. Pero Dios le cumplió. Amén. Por eso el verso 18 nos decía así. Amén. Entonces no podemos permitir que nuestra fe se debilite por las circunstancias, por lo racional o por lo que veamos físicamente, que las circunstancias que nos rodean. Tenemos que creer, si Dios lo dijo, así será, ni una tilde ni una iota pasarán. Amén. Su palabra se va a cumplir tal cual. Amén. Dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esa es la actitud del creyente. Amén. Porque la fe viene por el oír, por estar en esa unción, por tener el espíritu de vida. Amén. ¿Y cómo se fortaleció en la fe? Dándole gloria a Dios. De manera que quien no busque la comunión con el Espíritu Santo, pues su fe se va a debilitar. Y no va a disfrutar de la unción y del poder de Dios y de ver cumplida la promesa. ¿Porque Dios falló? No. Porque no creyó. Amén. Por tanto, es necesario obedecer y estar en la fuente que es Cristo, en la vid que es Cristo, y estar fieles, perseverantes a donde Dios nos ha puesto, en un lugar donde haya doctrina correcta, esperando la guianza del Señor, todo eso. Porque Dios ha dicho, yo traeré sobre ti, sobre el que obedece al Señor, amén, sobre el que persevera, ese tiempo de unción, de poder, de paz, de seguridad, de consolación, de victoria. Mire, en muchas ocasiones la iglesia ha sido tipificada como ese valle de los huesos secos. Amén. Y eso aplica a la sequedad en la fe. Pero si los creyentes hacemos lo que Él nos mandó a hacer, sobre esos huesos secos, Dios soplará espíritu de vida. Amén. Hay gente que se convirtió al Señor y están secos, porque se fueron llenando de dudas. Hay muchas iglesias que se volvieron clásicas. Ya no creen en el Espíritu Santo. Ay, pero es que ellos tienen la Biblia. Sí, pero no la creen. Porque la creyeran, buscarían los dones. Amén. Verían el ejemplo de todo como nació la iglesia en el libro de los Hechos. Están muertos, pero si piden. La iglesia bautista de por sí no ha creído en el fluir del Espíritu Santo. Dice, eso fue para los tiempos de los apóstoles. Pero hoy en día hay una parte, digámoslo así, que se llama iglesia bautista reformada, porque ellos ya están creyendo en los dones. Pero no es solo en los dones, sino en el fruto del Espíritu, en los ministerios, en el orden dado por el Espíritu Santo, porque el que edifica la iglesia es Dios. Amén. Entonces yo le animo, hermano, no mire el pasado. Amén. Nadie puede seguir mirando o lo que le falta al otro, que no pudo tener. Amén. ¿Por qué? Porque no miremos lo que no se nos dio, sino el Espíritu Santo nos trajo para darnos vida y vida abundante, una vida nueva. Y Él puede hacer que volvamos a tener esa vida abundante que no es solo exceso de cosas materiales. Porque a veces el exceso de cosas materiales lo que trae es problemas. Amén. La unción que Dios, la vida abundante hace más referencia a esa unción que quita los yugos, las cargas y que supera los errores y que nos llena de paz y de gozo y nos lleva a producir abundante fruto del Espíritu. Amén. Acordémonos que el Espíritu Santo se llama el aventador. Y recuerde que sobre los 120 que estaban en ese aposento alto, en el día de Pentecostés vino ese recio viento
como llamas de fuego. Y estamos seguros que ese Espíritu Santo sigue manifestándose en el remanente fiel, en todo corazón sincero del creyente. Amén, que busca la comunión con Dios como parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y el viento sopla sobre la iglesia, el viento del Espíritu. Y entonces toda tristeza huye de la vida, y la vida espiritual será una vida de abundancia. Vuelvo a decir, de abundante producción del fruto del Espíritu. Amén. Y podemos estar entonces como ese ejército que estuvo a los pies del Señor. Amén. Llenos de vida nueva, para gloria de Dios, llenos de ánimo. Y si estamos llenos de esa vida abundante que es la presencia del Espíritu produciendo los frutos, mire, hermano, los dones van a sobreabundar, porque todas esas señales seguirán a los que creemos en Jesús. Amén. Y vamos a ver una vida de avivamiento. La gente espera que todas las iglesias sean avivadas. No, va a haber un avivamiento, sí, en estos posteriores tiempos, pero en todo aquel que realmente crea la palabra de Dios. Todo aquel que ha sido revivido por el Espíritu Santo, porque cree en la palabra de vida. Y entonces ahí sí hay una vida espiritual real, y hay ánimo espiritual, hay fe, se desatarán de ataduras. Mire, habrá gozo, habrá un avivamiento personal, amén, individual, para solo el remanente. Y entonces ahí sí danzaremos espiritualmente, y la iglesia verdadera que se mueve en el Espíritu va a tener esa vida que dice: vive Jehová, así ha dicho, amén, escrito está. Porque cuando le creemos a Dios y buscamos esa unción, el Señor manifiesta toda su plenitud en la iglesia, su poder, amén. Se puede discernir qué es correcto y qué es incorrecto. Y entonces cualquier error doctrinal que traigan otros se cae. Amén. Gloria al Señor. Dios quiere levantar una iglesia que no se lamente por lo que no ha ido, por los que no han entendido. Amén. Dios quiere que seamos esa iglesia apostólica del día postrero, donde el Espíritu Santo está y estará actuando conforme actúa en los tiempos apostólicos de la iglesia primitiva. Ese es el avivamiento, no para todas las iglesias que se dicen iglesias, sino para el remanente fiel. Jesucristo no es solo una referencia ni una idea. Él es el Todopoderoso. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ¿quién le ha dado promesas, hermano? El Todopoderoso. Pero hay mucho más de parte de Dios. Y concluyo esta enseñanza, dije, en 2 de Timoteo. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 9. Quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué hermoso, amén. Verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Qué tenían los huesos secos? Muerte. ¿Quién quitó eso? La palabra de Dios. Cristo es el verbo de Dios. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Cristo es el Señor de señores. Cristo el Hijo de Dios, el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Él quitó la muerte, dice Timoteo 1:10, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Qué hermoso, amén. Mire, hermano y hermana, hay vida eterna para usted y para mí, para todo el que puede creer en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Señor. Amén y amén.